Hola, bienvenidos. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje de la Corporación Educativa San Joseph, y en esta oportunidad me dirijo a los alumnos del quinto año de secundaria. Hoy desarrollaremos el tercer tema que corresponde al segundo trimestre. El título del tema para hoy es el uso del punto y coma y el uso de los dos puntos. Vamos a iniciar con el estudio del uso del punto y coma. El punto y coma es un signo de puntuación. Como ustedes pueden notar, dentro de los paréntesis he colocado gráficamente la imagen del signo, el punto y coma. Este signo se emplea para señalar una pausa un poco mayor que la que te indica la coma y un poco menor a la que indica el punto. Tenemos ejemplos para poder notar la necesidad de usar este signo. Te grafico el siguiente ejemplo. Ricardo estudia, Felipe trabaja. Si leo así de forma corrida, sin el uso de un punto y coma como separación de estos dos enunciados, porque en realidad en este enunciado hay dos proposiciones, estaría yo incurriendo en un error. La forma correcta de cómo debo escribir al momento de, valga la redundancia, redactar este enunciado, debe ser del siguiente modo. Ricardo estudia, punto y coma, Felipe trabaja. Con este punto y coma estoy denotando la presencia de dos proposiciones. Cada proposición tiene un verbo conjugado. Ricardo estudia, estudia es el verbo conjugado, es la acción que desarrolla Ricardo, y Felipe trabaja, trabaja es la acción que desarrolla Felipe, es decir, es el verbo también conjugado. Entonces, este punto y coma me ha señalado para poder distanciar a estas dos proposiciones. Aquí el señor punto y coma dice, señalando lo siguiente. En el primer caso no existe coherencia en el mensaje, por supuesto, no existe coherencia, no tendría sentido, es más, el enunciado. En el segundo, hace denotar la existencia de dos proposiciones en la oración. Así es, esto de aquí vendría a conformar una oración compuesta por yuxtaposición. Muy bien, vamos ahora a estudiar las reglas que exige el uso del punto y coma. Regla número 1, para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, a continuación, los ejemplos que te voy a brindar son expresiones complejas. Quiere decir que van a reunir en su estructura un conjunto de proposiciones o ideas claras, diferenciadas. Primer ejemplo dice, la chaqueta es azul, los pantalones grises, la camisa blanca y el abrigo negro. Podemos notar que en realidad pues está hablando de varias cosas, de varios elementos. Se está hablando de una chaqueta, se está hablando de los pantalones, se está hablando de la camisa y también por último se está hablando del abrigo. Entonces, y de cada una de estas cosas u objetos estamos denotando una característica, el color. Así que para poder yo distanciar, diferenciar, separar estas ideas, porque estas ideas me señalan elementos diferentes, acá dice separa elementos. Entonces hay que separar, hay que distar, hay que distanciar a estos elementos. La chaqueta es azul, es el primer elemento. Entonces uso ahí el punto y coma. Los pantalones, esta comita, ya hemos estudiado el uso de la coma, esa coma vendría a denominarse una coma verbal o también llamada elíptica, porque esta comita significa el verbo. Los pantalones son. El verbo ha sido ya anteriormente anunciado, es, entonces proviene del verbo ser, del infinitivo ser, conjugado. Entonces los pantalones son grises, la camisa es blanca, el abrigo es negro. Ahora, entonces, decíamos que hemos usado el punto y coma para poder diferenciar o distanciar a estos elementos. Son 4 los elementos de los cuales estamos hablando. Entonces, punto y coma aquí, punto y coma después de grises, punto y coma después de blanca. Profesor, pero aquí hay una I, ya no hay necesidad. No.
Cuando es una expresión compleja como esta, antes de la I debes colocar un punto y coma. Y el abrigo, coma, negro. Ya sabemos que estas comas que hemos utilizado se llaman comas elípticas o verbales. Otro ejemplo, cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller. 2 puntos. Más adelante en el estudio del uso de los 2 puntos nos daremos cuenta de que este de 2 puntos está ejemplificando a continuación, ¿no? Entonces, cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller. 2 puntos. El primer grupo, coma, el taller de cerámica. El segundo grupo, coma, el taller de telares. El tercero, el taller de cestería. Entonces, claramente, después de los 2 puntos, cuando estamos ejemplificando, se están hablando de 3 grupos. De 3 grupos que desarrollarán un determinado taller. Entonces, para poder distanciar a estos grupos, ¿ya? Tengo que utilizar el punto y coma. Estos grupos vendrían a representar elementos, ¿ya? Y entonces ahí es necesario usar el punto y coma, porque es una expresión compleja. También hemos utilizado aquí las comas verbales o elípticas, que representan pues el verbo, ¿no? El verbo sobreentendido. En este caso el verbo sobreentendido es preparará, preparará. Vamos a la regla número 2, para separar proposiciones yuxtapuestas, especialmente cuando en estas se ha empleado la coma. ¿Ya? Vamos a leer los ejemplos. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. ¿Ya? En este caso vas a utilizar el punto y coma para distar proposiciones yuxtapuestas. Las proposiciones yuxtapuestas son aquellas que, bueno, no presentan nexo de enlace entre estas proposiciones. En lugar de ese nexo hay un signo de puntuación, el punto y coma. El punto y coma sirve para unir esas proposiciones. Así que, en este caso, el punto y coma se debe colocar justamente en ese lugar, en esa parte donde se diferencia la otra proposición. Además, previamente, en esta proposición, en una de ellas, se ha utilizado ya la coma. Entonces, no vas a colocar otra vez coma, sino tienes que diferenciar porque esa coma antes ha sido una coma hiperbática, ha separado un circunstancial, toda la noche es un circunstancial. Esta coma se llamaría, si estuviésemos repasando nuevamente el tema de coma, sería una coma hiperbática, ¿ya? Porque separa el circunstancial. En este caso, voy a usar el punto y coma después del circunstancial, porque después se viene a, bueno, va a anunciar después otra proposición. Entonces, este punto y coma separa esas proposiciones yuxtapuestas. Otro ejemplo, la muchacha desesperadamente corría hacia su casa. Sus padres acababan de llegar. De la misma forma. Punto y coma está separando 2 proposiciones, en donde también previamente ya se utilizó una coma y es una coma, bueno, 2 comas hiperbáticas, porque están separando el circunstancial, de modo en este caso. Ya, entonces aquí el punto y coma separa las proposiciones yuxtapuestas. Regla número 3 dice, delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas como pero, más, y, aunque, así, como, sin embargo, por lo tanto, por consiguiente, en fin, etc. Cuando los periodos tienen cierta longitud y encabezan las proposiciones a las que afectan. Mira, en este caso son enunciados también extensos. Entonces, en un enunciado extenso, cuando tú ubiques la presencia de una conjunción o de una locución conjuntiva, ¿te recuerdas que había un tipo de coma, la coma conjuntiva, también llamada la coma de nexo gramatical, la coma adversativa, otros lo llaman? Antes de esa conjunción, de ese nexo gramatical o de ese nexo adversativo, se colocaba una coma, sí, pero cuando el enunciado era corto, era breve.
pero en este tipo de enunciados que son extensos, vas a preferir utilizar antes de la conjunción que encuentras un punto y coma y después una coma. Esto te va a permitir a ti dar un tiempo más de pausa al momento de leer el discurso. Entonces vamos a leer el siguiente enunciado. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Es necesario en un enunciado extenso como el que acabamos de leer, usar antes de la conjunción o de la locución conjuntiva un punto y coma y después al finalizar la locución conjuntiva o conjunción una coma para otorgar mayor pausa al discurso leído. Otro ejemplo, las últimas pruebas que han llegado de la imprenta parecen muy limpias. Punto y coma. Por lo tanto, coma, creo que no tardaré mucho en revisarlas y devolverlas. Del mismo modo, esto es un enunciado extenso. Entonces, debes preferir, ya, de manera reglamentaria, utilizar antes de la locución conjuntiva o conjunción un punto y coma y al término de este elemento mencionado una coma para otorgar mayor pausa al discurso leído. Pasamos ahora al estudio de los dos puntos. Los dos puntos es un signo de puntuación, como señala en el paréntesis gráficamente, que representa una mayor pausa que la que da la coma y menor que la que te da el punto. Detienen el discurso para llamar la atención de lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto precedente. O sea, que lo que se anuncia después, obviamente guarda relación con lo que se dijo antes. A eso se refiere. Se escriben pegados a la palabra o el signo que los antecede y separados por un espacio de la palabra o el signo que los sigue. O sea, como en el ejemplo, se ha quedado sin trabajo, dos puntos, está pegado a la última letra de la palabra trabajo, y después de estos dos puntos se da un espacio y se continúa con el enunciado. Aquí el señor dos puntos señala lo siguiente: los dos puntos conectan oraciones que guardan relación de causa y efecto. En este caso, porque también vamos a repasar las reglas, y en una de esas reglas nos vamos a dar cuenta que aquí se hace necesario utilizar los dos puntos para poder conectar dos enunciados que guardan relación entre sí, y la relación que guardan entre sí es de causa y efecto. Ahora sí, pasamos al estudio de las reglas de los dos puntos. Regla número 1, vas a utilizar los dos puntos cuando preceden a una enumeración de carácter explicativo. Ahí, cuando vas a enunciar los elementos, ¿no?, mencionados, dichos de algo. Por ejemplo, ayer me compré 2 libros, 2 puntos. Ahora te va a tocar anunciar cuáles fueron esos 2 libros que tú te compraste. Es por eso que usas los 2 puntos. Uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Entonces, has utilizado estos 2 puntos para enumerar elementos después, ¿ya? Ahí vas a usar 2 puntos. Regla número 2. Cuando cierran elementos de la enumeración y dan paso al concepto que los engloba. Ejemplo, natural, sana y equilibrada. Deducimos que son características de algo. Entonces, estás enunciando características. Natural, sana y equilibrada. Ahí va ahora. 2 puntos. ¿A qué te referiste con todo eso que mencionaste? Ahora vas a presentar el concepto que va a englobar a estas 3 características. Así debe ser una buena alimentación. Ah, ya. Entonces, primero se presentan las características, después colocas los 2 puntos y finalmente vas a otorgar el nombre del concepto al que refieren las características previamente anunciadas. Regla número 3. Preceden citas o palabras textuales que deben escribirse entre comillas e iniciarse con mayúscula. Mejor dicho,
citas textuales, expresiones dichas por alguien, ¿ya? No necesariamente por quien redacta la oración, sino por el autor de quien dijo eso. Ya lo dijo Ortega y Gasset. ¿Lo he dicho yo? Yo he escrito esa oración. ¿Lo he dicho yo? No. Lo ha dicho alguien. Por lo tanto, ahí vas a usar los dos puntos. Y es necesario que cuando tú vas a enunciar o vas a mencionar una cita textual, como este es el caso, utilices las comillas, abras comillas, y empieces con mayúscula y se manifieste lo dicho por esa persona. La claridad es la cortesía del filósofo. Cierras comillas y colocas el punto. ¿Ya? Entonces, vas a usar los dos puntos en las citas o palabras textuales. Regla número 4, se emplean tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y documentos. O sea, para distanciar al vocativo. Muy señor mío. Dos puntos. Le agradeceré que en el plazo más breve posible, puntos suspensivos utilizo porque he cortado ya el enunciado que viene a continuación. Aquí lo importante a resaltar es el uso de los dos puntos después del vocativo. ¿A quién le estoy dirigiendo este mensaje? Al muy señor mío. Dos puntos. Y ahí se acostumbra, como es un documento, es una carta, se utiliza el siguiente renglón, se deja un espacio de sangría y se continúa con el mensaje que le voy a dar a ese vocativo. Siguiente regla, número 4, perdón, regla 5, separa una ejemplificación de la oración. Ahí está. Lo que te mencionaba al comienzo, ¿no? Con este ejemplo, ejemplificación, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Cuando yo quería, pues, ejemplificar, ¿y es? Perdón. Allá, aquí. Aquí, por ejemplo, ¿no? Los talleres, aquí venía una ejemplificación de los talleres. Ahora, aquí en la regla 5, separa una ejemplificación de la oración. De vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables. Dos puntos. Ahora, demuestra, ejemplifica. ¿Por qué argumentas que tiene comportamientos inexplicables? Y aquí viene el ejemplo. Después de los dos puntos, hoy ha venido a la oficina en zapatillas. Ahí está. Entonces, de esta forma se está ejemplificando tras los dos puntos. Regla número 6, en los textos jurídicos y administrativos como decretos, sentencias, edictos, certificados. Este certifica dos puntos que don José Álvarez García ha seguido con aprovechamiento el curso puntos suspensivos de oratoria, de inglés, etc. En un certificado vas a utilizar se certifica, dos puntos. Y después viene la razón, que ahí vas a usar entonces dos puntos. Es un texto jurídico, administrativo, un decreto, una sentencia, un edicto, un certificado, etc. O sea, son documentos oficiales, formales de la redacción. Ahí usas también los dos puntos. Regla número 7. Sirven para señalar la relación de causa y efecto. Por ejemplo, se ha quedado sin trabajo. Dos puntos. No podrá ir de vacaciones este verano. Ahí está la relación. Esta proposición guarda relación con lo que explica después. La primera es la causa. Se ha quedado sin trabajo, ¿no? Ahora el efecto. Si se ha quedado sin trabajo, entonces, ¿qué va a pasar? No podrá ir de vacaciones este verano. Entonces, hay relación entre las dos proposiciones, gracias a los dos puntos. Esto me señala la relación de causa y efecto. Señala en la regla número 8 lo siguiente. Sirven para denotar conclusión, consecuencia o resumen de la oración anterior. Ojo con eso. ¿Ya? Denota conclusión, consecuencia o resumen. El arbitraje fue injusto y se cometieron demasiados errores. Dos puntos. Al final se perdió el partido. Bueno, de toda la expresión que tú diste, el arbitraje fue malo, fue injusto, cómo me pudieron sacar amarilla, ¿no? Hay muchos errores que cometió el árbitro,
2 puntos. En conclusión, al final se perdió el partido. Entonces, gracias a estos 2 puntos se concluye, se llega a la idea final de lo que se quiere pues anunciar. Regla número 9, verifica o explica la oración anterior, que suele tener un sentido más general. Es como, a ver, el siguiente ejemplo, la paella es un plato muy completo y nutritivo. 2 puntos. ¿Por qué dices eso? Tienes que argumentar. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que la paella es un plato muy completo y nutritivo? Vamos a leer, vamos a explicar ahora. Por eso decía, verifica o explica la oración anterior. A ver, razones. Porque tiene la fécula del arroz, las proteínas de sus carnes y pescados y la fibra de sus verduras. ¿Verdad? Entonces, con esto se ha explicado el argumento que la paella es un plato muy completo y nutritivo. Gracias a esos 2 puntos. Regla número 10. En títulos y epígrafes es frecuente su uso para separar el concepto general del aspecto parcial del que va a tratarse. Bueno, este es un epígrafe, la literatura medieval, 2 puntos. ¿Qué trata? ¿Qué comprende? Estudio comparativo de los principales motivos recurrentes. Ya, todo esto es un epígrafe que viene después de los 2 puntos. Ahí también vas a usar entonces los 2. Vamos ahora a proponer y desarrollar ejercicios. Número 1 dice, escribe el punto y coma y los 2 puntos donde sea necesario y corrige si la expresión lo exige. Vamos a leer. Ayer los ladrones se llevaron muchas cosas de nuestra casa. Ejemplifica. 2 puntos. Vas a usar esos 2 puntos. A ver, ¿qué se llevaron? Tienes que ejemplificar. Esos 2 puntos ejemplifican. 2 relojes traídos de Suiza. Aquí tienes que usar un punto y coma. ¿Por qué? Porque ahora vas a señalar otro elemento. ¿Qué más se llevaron los ladrones? Los 30 euros que, según cree la madre, esto es son comas incidentales. Tenía encima de la mesa. Punto y coma. Porque ahora vas a enunciar otro objeto que se llevaron. Una radio que queríamos mucho, comprada después de la guerra. ¿Ya? Punto y coma. Otro elemento que se llevaron. Una caja de plata. Una caja de plata. ¿Ya? Y una bolsa de mi tía. ¿Ya? Aquí ya no voy a usar punto y coma. ¿Por qué? Porque las comas que he utilizado anteriormente no son elípticas o verbales. Solamente vas a usar un punto y coma antes de una i cuando anteriormente has utilizado comas verbales o elípticas. Las comas que hemos utilizado anteriormente son incidentales, son hiperbáticas, ¿ya? Entonces, no es necesario colocar ahí, antes de la i, el punto y coma. Listo, se terminó. Hemos cumplido con el primer ejemplo. Está muy intranquilo, su enfermedad es grave. Ya. Aquí vas a utilizar un punto y coma. ¿Ya? También puedes utilizar los 2 puntos. Cualquiera de los 2 signos es válido. Es válido. ¿Por qué los 2 puntos? Porque explicaría, ¿no?, la razón que se menciona antes. Y también el punto y coma, porque estaría separando una oración yuxtapuesta, ¿no?, donde hay 2 proposiciones. Entonces, cualquiera de los 2 es válido, es válido. Cualquiera de los 2. El punto y coma o los 2 puntos. El ejercicio, la dieta, el trabajo. Aquí tiene que ir 2 puntos. Todo esto engloba el concepto, he aquí 3 grandes médicos. Siguiente, llegaron los vientos de noviembre, glaciales y recios, arrebataron sus hojas a los árboles. A ver, llegaron los vientos de noviembre, glaciales y recios, arrebataron sus hojas a los árboles. Aquí, después de recios, tienes que usar un punto y coma.
Esta es una proposición y esta de acá es otra proposición. Entonces está aquí el punto y coma distando dos proposiciones yuxtapuestas. Todas las esdrújulas se acentúan. Por ejemplo, aquí tienes que usar dos puntos. ¿Cuáles son esos ejemplos? Cántaro, árboles, bárbaro y puntos suspensivos. Gasta más de lo que tiene. Por consiguiente, no tardará en arruinarse. Antes de la locución conjuntiva o conjunción es necesario utilizar un punto y coma, porque aquí ya han colocado la coma. Entonces, para poder separar, distar este enlace, vas a usar un punto y coma. Mi madre preparará un rico arroz con pollo. Mi padre Ay, aquí está mal, vamos a corregir. La primera idea es, mi madre preparará un rico arroz con pollo, punto y coma. Mi padre, aquí debe ir coma, mi padre, coma, porque la coma significa preparará. Una causa a la limeña, ¿ya? Y te recuerdas que vas a colocar el punto y coma antes de la I cuando antes se ha utilizado comas verbales o elípticas, pues las hemos utilizado después de padre. Así que antes de la I, un punto y coma. Y mi hermana, aquí debe ir una coma. Preparará, eso significa la coma, unas chocotejas. Listo, hemos terminado. Se premiaron a los mejores alumnos, ¿ya? 2 puntos. En primer lugar, recibió la medalla Carolina. Carolina Lobón, así se apellida. Lobón. Punto y coma. Vamos ahora a mencionar a otro alumno premiado. En segundo lugar, Bisbete Alderete, ¿ya? Y te dije que cuando utilizabas las comas elípticas o verbales, antes de la I, punto y coma. Y en el tercer lugar, acá debe ir coma, Mireya Castro. Listo, y de este modo hemos corregido. Siguiente, visitarán el Cusco Marcela Chirino, ya. Visitarán el Cusco, ¿quiénes? Ahora vamos a poner aquí 2 puntos. Ahora sí, ¿quiénes visitarán? Menciónalos. Marcela Chirinos, la arquitecta, punto y coma. César Soriano, el ingeniero civil. Hemos mencionado que cuando utilices comas elípticas o verbales, antes de la I, punto y coma. Y Francisco Matos, el abogado. Listo. Y de esta forma hemos terminado el ejercicio número 1. Vamos al número 2. Marque la alternativa que denota el correcto empleo de los signos de puntuación. Bueno, de estos 5 enunciados, vamos a leer. José compró libros, revistas. Ya, esta coma es enumerativa. ¿Es un enunciado extenso? Sí, lo es, lo es. ¿Cuándo considero que es extenso? Cuando ya tiene más de un verbo. Acá hay un verbo y acá hay otro verbo. Entonces es extenso. Entonces, cuando haya una conjunción, antes de la conjunción hemos dicho, vamos a utilizar un punto y coma, y después de la conjunción, una comita, para otorgar mayor pausa al discurso leído. Por lo tanto, y estas comas de acá son comas hiperbáticas, ¿ya? Hiperbáticas o también pueden ser llamadas comas incidentales, hace que este enunciado, la letra A simple vista, a primera vista, sea el enunciado correcto. Todos los demás han cometido errores. Entonces, la respuesta es A. Y la número 3 dice el enunciado con punto y coma correcto. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál será? A ver, a mi perro le gusta... No, pues acá no vas a colocar una coma. No, ahí no se coloca una coma. A mi perro le gusta ladrar. Ya, ¿qué más? Esta es una coma enumerativa. Seguir a las perras. Ya, hay una coma enumerativa también. Comer huesos. Ya. Muy bien, mira, ve, después hay un punto y coma. Después hay un punto y coma. Entonces, ¿qué señala este punto y coma? Otro elemento, o sea, va a hablar de otra. En este caso va a hablar de otro animal. A mi gato, ya, coma, estas comas son comas, a ver, en cambio, ahí esas son comas conjuntivas o de nexo gramatical. Jugar con sus crías, ¿ya? ¿Qué más? Esta es una coma enumerativa. Dormir en mi cama, otra coma enumerativa. Comer hígado de pollo, punto. Ya. Entonces, obviamente, salta a la vista que la respuesta es la B. Y de esta forma, jóvenes, esperando la comprensión del tema del día de hoy, ustedes ahora sean capaces y estén aptos para poder trabajar los ejercicios de su práctica calificada. Del mismo modo, vamos a reforzar el aprendizaje de este tema con el desarrollo de ejercicios
del libro de actividades. Nos encontramos. Muchas gracias. Hasta luego.